Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días Claudia, Juanita, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bien, buenos días, profesor. Con ganas de entender un poco, ¿no? Respecto de lo que pueda pasar en los próximos meses en nuestro país. Ya hemos visto cómo en el hemisferio norte durante este verano se han registrado temperaturas extremas y con ese espejo o ese ejemplo por delante y más este informe elaborado ahí en la Universidad de Talca, cunde aún más la preocupación. ¿Cómo lo está viendo usted, profesor? Claro, mira, cuando uno mira los registros, vámonos acá a la zona central de Chile, cuando tú tomas cualquier estación, Quinta Normal, Curicó, Chillán, etcétera, uno ve dos cosas. Por una parte, hay una tendencia más o menos suave que es asociada al cambio climático, ¿cierto? Que son del orden de unas décimas de grado por década. Entonces, cuando uno ve esa tendencia, así como que hay una escalera que va lentamente subiendo, eso es innegablemente y claramente asociado al cambio climático. Ahora, tú también, uno ve años que son, veranos en particular, que son muy distintos entre ellos. Y eso es lo que nosotros le llamamos la variabilidad natural, que se superpone a la señal del cambio climático. Está muy asociada a, por ejemplo, cosas que pasan en el océano. Durante años del Niño, como el que estamos viviendo ahora, el océano le entrega una gran cantidad de energía al aire, a la atmósfera, y por lo tanto son años globalmente más cálidos. Lo contrario pasa en los años de la Niña. Entonces, cuando, como te decía, cuando uno ve esa tendencia, ese registro, tenemos registros de 50, 60 años, se aprecian esas dos cosas. Hay una tendencia general de calentamiento, no solamente en Chile, sino que en la mayor parte del mundo, ¿cierto? El cambio climático. Y después tú tienes años que son relativamente distintos. Por ejemplo, darte un ejemplo, el 2017 fue un año extremadamente cálido acá en Chile Central. Veníamos saliendo de un niño grande, pero después tuvimos años que estuvieron incluso por debajo del promedio de los últimos 10 años, ¿cierto? Porque hay como no es ruido, pero hay variabilidad hacia arriba y hacia abajo. Este año, como estamos en la fase positiva del ENSO, o sea, estamos ya a puerta y ya se ha declarado el evento del niño, todo va a sumar en este caso, ¿cierto? Se va a superponer de manera constructiva la señal del cambio climático y la señal del niño. Eso a nivel del promedio de la temporada. Después ya podemos hablar de lo que pasa con estas olas de calor, pero ese es el panorama general que uno aprecia a estos momentos. Eh, Profesor, buenos días. En la práctica, cuando se anuncia que podríamos llegar a tener temperaturas de hasta 43 grados en la zona central y que podríamos tener ciclos de 4 o 5 días con temperaturas cercanas a los 35 grados, uno se pregunta, nosotros ya todo el daño que teníamos que hacer lo hicimos respecto a lo del cambio climático, la humanidad ya lo hizo, y los fenómenos como el niño y la niña tampoco los podemos controlar. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer en el caso de la población chilena para prevenir y controlar los efectos de esas altas temperaturas? Por cierto, por cierto. Mira, primero antes de ir a las consecuencias, los impactos, dentro de la estación de verano, que por supuesto es más cálida, además nuestro clima es muy mediterráneo, así que es muy seca, ¿cierto? Nuestro verano acá en Chile Central, seco y cálido y relativamente prolongado. Tú tienes eventos de temperatura extrema, que pueden durar más o menos, si duran más de 3 días le llamamos las de calor, si no sencillamente le llamamos eventos extremos. Esos eventos están asociados a una condición meteorológica muy particular, que es cuando el viento un poco cruza la cordillera, el famoso viento Puelche, El que también ocurre famoso en verano, Porsche. en invierno. Ustedes escucharon hace poco esa temperatura alta ahí en la zona de Vicuña. Claro, ahí se llama Terral, pero en verano se corre un poco más al sur y se llama Puelche. Esos eventos es imposible pronosticarlo en este momento, o sea, pueden ocurrir, y si han ocurrido, hay una cosa que nosotros siempre ocupamos en Ciencias de la Tierra, ¿verdad? Si algo ocurrió, va a ocurrir de nuevo, y esto ha ocurrido en la historia del año pasado, este verano tuvimos temperaturas súper altas, un par de días, sobre 40 grados, así que uno no puede descartar de que vayan a ocurrir, pero tampoco es un pronóstico, yo no te podría decir, y nadie, si alguien lo dice, estamos en problema, nadie podría decir, mira, el 5 de enero va a ocurrir tal cosa o vamos a tener 5 de estos eventos, porque eso va a depender mucho de lo que pasa lo que llamamos el tiempo atmosférico, a diferencia de la señal climática, ¿cierto? Ahí lo que sí, uno tiene pronóstico, por ejemplo, este verano, con una semana de anticipación sabíamos de que el evento del 4 de febrero iba a llegar a temperatura, porque una cosa es tener temperatura de 33, 34, 35, que uno ya se empieza a sentir mal, ¿verdad? Pero cuando superamos los 37, 38, incluso 40, que como te digo, ha ocurrido en la historia reciente y también en la historia más pasada, eso genera una serie de impactos ambientales, lo más, tanto en la salud humana como, ya sabemos, la propagación gigantesca de incendios forestales.
Entonces, no podemos decir, no podemos descartar. Así que es que si te digo, ¿van a haber de estos eventos? Puede que sí, como puede que no haya, porque han habido veranos en que no hemos tenido esas temperaturas de 40 grados. Pero tampoco se puede descartar, especialmente como ya estamos en un piso más alto de temperatura. Y frente a eso, como dices tú, hay que tomar algunas medidas de prevención y mitigación de esos eventos extremos de temperatura. Ujú. Profesor, hace algunos días todos nos sorprendimos un poco con las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a propósito de las altas temperaturas que se registraron a nivel global en julio, que hablaba ya no de calentamiento global, sino que ocupó este término ebullición global, que obviamente es un término bastante grande y que de hecho conversaba hace algunos días con la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, que no era muy amiga de utilizar esta terminología un poco catastrofista Sí, o muy alarmista, porque sentía ella que más que llamar a la acción, paralizaba, en el sentido de decir, pucha, ya no hay nada que hacer, ya fuimos ya, y entregarse básicamente a la situación cuando todavía hay acciones que se pueden realizar y que pueden mitigar todos estos efectos. Pero ¿cómo podemos interpretar las palabras del secretario general de la ONU, profesor? Bueno, nosotros también lo en la comunidad meteorológica y científica lo hemos conversado. No nos gustó mucho porque, mira, tú estás ocupando una palabra que físicamente es muy clara. Ebullición ocurre cuando uno coloca agua a hervir y se alcanzan 100 grados, ¿ya? Entonces, por supuesto que, y además cuando uno dice como que terminó la otra etapa y ahora viene otra, no tiene ningún sentido, porque la verdad que esto es un continuo. Y si bien es cierto, ya se ha calentado la Tierra respecto al siglo pasado, a principios del siglo pasado, del orden de 1 grado, y sigue haciéndolo, y lo va a continuar haciendo. Y ahí también, efectivamente, claro, entonces cuando uno dice palabras como la ebullición global, o el infierno global, o estamos al borde del abismo, la verdad que no es así, es un proceso continuo que es muy importante, que tiene muchos efectos en el medio ambiente, en las personas, en la economía, en todo. El cambio climático afecta casi todo. Pero justamente cuando uno ocupa ese lenguaje, más bien, primero que es intelectualmente incorrecto, ¿cierto? Que no estamos ocupando una palabra, le robamos la palabra a una ciencia y la estamos aplicando, exagerando un poquito el tono. Llama a la ecoansiedad, lo cual es un fenómeno que estamos documentando y que puede ser muy grave. El otro problema cuando uno también a cada cosa, las olas de calor efectivamente son de las pocas cosas que podemos vincular de manera muy clara al cambio climático. Otro fenómeno, uno prende la tele, cualquier inundación en cualquier parte del mundo se le coloca el logo de cambio climático, y eso usualmente no es así, no hay mucha evidencia. Y el problema de eso, de la exageración del lenguaje y el asignar a todo evento cosas al cambio climático, incluso te pueden perder el foco de acciones, volviendo ahora a lo que estábamos hablando, ¿cierto? Preventivas y más bien a nivel local. Algunas de esas inundaciones, no las conozco todas en detalle, pero imagínate que alguna inundación fue por deforestación o fue por una represa que fue mal construida o mal manejada. Claro, uno le coloca cambio climático y bajo ese manto estamos listos. O sea, uno podría salir, chocar el auto y te van a decir, oye, es cambio climático, pucha, no tengo seguro para eso. Así que hay que ser muy cuidadoso y como mencionabas tú anteriormente, yo entiendo que uno quiere tener más ambición en cuanto a la reducción de emisiones y algunos cambios, ¿verdad? Pero hay una línea ahí complicada, porque si no te llama más bien a la desesperanza y eventualmente a la inacción. Así que tenemos conflictos en este caso particular, con esos comentarios tan rimbombantes. Profesor, mencionó la ecoansiedad, que tiene que ver con esta actitud, con esta disposición, ¿no es cierto?, que tenemos las personas cuando vemos que hay fenómenos que no entendemos particularmente o que nos afectan. Pero, insisto, voy a volver de nuevo a qué se puede hacer respecto a los casos puntuales. Por ejemplo, hablábamos acerca de las emisiones. Chile no es un país donde las casas tengan en general, salvo ciertos sectores, aire acondicionado para poder soportar temperaturas tan altas. Por lo tanto, la gente tiene que soportarlas en las condiciones que puede. Por otro lado, si tuviéramos efectivamente, como otros países más desarrollados, la posibilidad de tener aire acondicionado en todos lados, tendríamos un gasto de combustible y emisiones, ¿no es cierto?, que lo único que harían sería complicar más la situación. Entonces, uno se pregunta, las medidas simples, ¿qué podemos hacer sin caer justamente en estos extremos, en esta ecoansiedad, y entendiendo que tampoco vamos a tener todos aire acondicionado?
Por cierto, claro, esa no tampoco puede ser la solución de largo plazo. Como dices tú, el aire acondicionado, entre paréntesis, es cosa de ir a Argentina, claro, hay más aire acondicionado, se corta la luz, quedan todos sin Así aire, es es. muy caótico, ¿cierto? Mira, a ver, nuestras olas de calor, volviendo todavía estamos, además que hoy día está medio frío, feíto acá en Santiago y va frío, pero va a venir el verano y va a hacer calor y eventualmente podríamos tener estas super olas de calor que les llamamos, ¿verdad? En general nuestras olas de calor no llegan a niveles como los que hemos visto en Europa, excepto, como te decía, en los últimos 20 años, 30 años, así que algunos días puntuales hemos tenido esas temperaturas sobre 40. Normalmente andamos por los 35, 37. Eso, y 37 ya como un máximo, eso ya tiene algunos aspectos que son, uno se siente más o menos cansado y cuesta dormir y todo eso. Los problemas en la salud están empezando a ocurrir y bueno, ahí hay que hacer un énfasis y tener cuidado con la población más vulnerable, que nuevamente puede ser gente con alguna condición médica, etcétera. El año 2003 en Europa, imagínate, en Europa, así, con todos sus recursos murieron decenas de miles de personas, especialmente de la tercera y cuarta edad, porque no tenían mucha experiencia, no sabían leer los síntomas y bueno, uno se puede sentir más o menos mal, pero lo importante, por ejemplo, yo no soy experto, así que no voy a entrar mucho en detalle, pero por ejemplo la hidratación es súper importante. Ahora, nuestras olas de calor, si no llegan, si bien es cierto, no llegan a esos niveles y no son tan largas como las de Europa, porque es muy continental, o las de Argentina, que también es muy continental, sí, por ejemplo, están asociados, aprendimos en el 2017 y el 2023, que estas super olas de calor, con 40, 41 grados ahí en Chillán, produjeron estos mega incendios. Por supuesto que alguien o algo prendió los incendios y los incendios se propagaron sobre cierto combustible de vegetación que estaba propensa a eso. Pero lo que sí tenemos que aprender, y volviendo a lo que te comentaba antes, de que no podemos saber si el 25 de enero va a haber una ola de calor, pero sí lo vamos a saber el 20 o el 24. Y dado de que está esta perspectiva, y dado que el daño que se puede causar es tan grande, piensa tú lo que pasó ahí en La Gloria, en el incendio de las máquinas, Así personas es. muertas, miles de hectáreas quemadas, no podemos decir, viene el incendio y ahora vamos a arrendar el avión o ahora vamos a reforzar. O sea, claramente hay que estar en alerta amarilla o en alerta roja incluso. Insisto yo, no hay pronóstico actualmente en el futuro así, es decir, tal día va a ocurrir, pero puede ocurrir, porque ha ocurrido y como estamos además con cambio climático y señal del niño, es más bien probable que ocurra. Y frente a eso, las cosas básicamente de hidratación para la población en general y particularmente el cuidado de los incendios forestales no se pueden escapar, porque pasaron a ser de incendios normales de 2.000, 3.000 hectáreas, que ya son grandes. Ese incendio de Santa Juana este año se quemaron en un día 100.000 hectáreas, o sea, más o menos el área de Santiago, ¿te fijas? Y eso fue porque si bien es cierto el pronóstico estaba, todavía hay que hacer ese link entre los pronósticos meteorológicos y una prevención muy fuerte, muy marcada de los incendios forestales. Cualquier cosa que se prende hay que apagarla y tratar de que no se prendan tantas. Ujú. Profesor, bueno, estamos conversando con el director del CR2 de nuestra casa de estudios, el profesor René Garroa, a propósito de las altas temperaturas que se han visto a nivel global en los últimos meses y que se proyectan también para el próximo verano acá en nuestro país. Cuando se habla de verano, que estas altas temperaturas pueden llegar en verano, uno lo asocia de inmediato a los meses de enero y febrero, que es como lo que uno normalmente o tradicionalmente conoce como verano, pero lo que hemos visto también durante algunos años es que hay olas de calor o temperaturas altas en diciembre, en marzo, en noviembre, incluso en abril. Este periodo en el cual podríamos estar expuestos a estas olas de calor o a estas temperaturas extremas importantes, ¿qué tan prolongado puede ser? Mira, nuestro verano, claro, como dices tú, el verano lo asociamos a enero y febrero, pero no, diciembre usualmente es bien caluroso, ¿no? Acuérdense cuando ya uno va a comprar regalos, Sí, siempre hace pasa mucho calor. calor. Puede ser porque uno va a comprar regalos también, pero no, y marzo también, cuando los niños ya vuelven a clase, todavía se quejan del calor. Como está todo subiendo, volviendo a esto del cambio climático, que es la componente lenta, ¿cierto? Y inexorable que está ocurriendo, y que nos tenemos que ir, por una parte, adaptando y por otra parte tratando de mitigarlo, hay mucho por hacer, pero bueno, en caso de la temperatura, insisto que es la variable que más claramente tiene relación con el cambio climático, las otras no tanto, como está subiendo esta escalera lenta y uno usualmente, imagínate que el verano lo definamos por días sobre 30 grados. Entonces, claro, antes se restringía tal vez del 1 de diciembre ponte tú, al 28 de febrero, pero ahora progresivamente esta alza de temperatura, si uno setea una línea umbral para definir el verano, claro, ahora se hace más extendido.
y efectivamente ya en noviembre de repente tenemos temperaturas altas, incluso volviendo a, que como te comentaba, un efecto importante de las temperaturas y también de la sequía son los incendios forestales. Los incendios forestales también antes se concentraban un poquito más en el núcleo del verano, enero y febrero, pero ahora hay incendios forestales que pueden ocurrir en marzo, abril, y también se adelanta la temporada. Así que creo que ahí hay una... cuando uno mira el futuro climático y el presente climático de Chile, por una parte están estos aumentos de temperatura, no al nivel de lo que por ahora vemos en Europa, ¿verdad? Pero que sí causan problemas en la población y problemas en los incendios forestales. Además está el problema del agua. Y volviendo ahí, sin ser, como te digo, hay gente que se dedica especialmente a ver medidas, y por supuesto en el caso forestal o en el caso hidráulico, pero ciertamente que se pueden hacer cosas, porque tenemos que ir adaptándonos, y ahí volvemos a este asunto de que uno no puede decir se acabó, en absoluto se acabó. Todavía tenemos que, y nos hemos ido adaptando, y ese es el mensaje, ¿cierto? Especialmente para las generaciones más jóvenes. Profesor René Garró, director del CR2 de la Universidad de Chile, efectivamente tenemos que ir adaptando, la naturaleza se va adaptando, los seres humanos nos tendremos que ir adaptando. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Que tengan un buen día y estamos en contacto. Muchas gracias. Sí, gracias, profesor. Muy bien. Ahí está entonces el profesor René Garró conversando con nosotros respecto de este tema, y hay una cosa que me llamó la atención, que es bastante importante, que el cambio climático existe, es una realidad, está presente, pero no le podemos achacar todo al lento, cambio además, climático. Es un proceso lento, y hay varias acciones preventivas que se pueden tomar. Por ejemplo, hay inundaciones que vimos en China, no sabemos que puede haber sido una zona deforestada que cambió los flujos de los afluentes de los ríos, etcétera. Hay una serie de factores